Hola a todos, estamos aquí para el Players Tribune. Vamos a hacer una entrevista concurso que ya veréis para lo que se trata con Thiago, Bartra, Jordi Alba y Busi. Vamos a hablar de las experiencias que ha tenido cada uno en su primer mundial, la experiencia de lo que recuerdan. A ver, yo qué piense. No, bueno, principalmente que ganaste, yo no pude estar ahí, pero bueno, fue increíble. Estaba yo de viaje y veía todos los partidos. Estaban fuera de casa y la verdad que fue espectacular. Tanto el nivel que jugaste, es verdad que como dice Busi no estuvisteis el primer partido como la gente esperaba, pese a que se perdió, pero que hiciste un gran partido. Y bueno, a nivel de mundiales, quizás el de Corea también me acuerdo muchísimo que España fue perjudicada increíblemente, pero bueno, me quedaría con esos dos mundiales, tanto la cara negativa como la positiva. Como personal, la de Sudáfrica del 2010, espectacular, todo lo que pasó, de menos a más, con muchos problemas al principio, pero con un final pues espectacular. Bueno, yo estaba en el Barça B, pero éramos compañeros, ¿no? Y veros a vosotros jugando pues un torneo, pues el mejor que pueda haber, ¿no? En un campeonato, en el mejor que pueda haber en el mundo, y encima que lo ganarais, la celebración, todo, cada partido, lo que llegasteis a sufrirlo y a ganarlo, eso yo creo que se me pone pues la piel de gallina, ¿no? Veros allí disfrutando y teniendo éxito en lo que nos gusta. Mi padre en el 94, que fue campeón, pues no me acuerdo de ningún partido, porque obviamente era muy pequeño, pero me acuerdo, no sé por qué, de cuando volvieron a Brasil, de la celebración en casa con todos los familiares. No sé por qué me acuerdo de eso, fue un momento obviamente de mucha alegría. Y luego, claro, una vez en el 98, vivíamos incluso en Brasil, y, joder, me acuerdo en ese momento yo obviamente apoyaba a Brasil, mi padre había sido campeón del mundo, entonces me iba con ellos. Pero bueno, son las primeras impresiones que tuve de un mundial, de la mejor competición que existe en el fútbol. ¿Y cuál fue la primera vez que estuvisteis en una convocatoria de la selección? ¿Cómo fue el momento en que sabéis la convocatoria, que estáis dentro? Luego, la experiencia de que llegáis, ¿cuáles fueron los compañeros que os, no sé, más cercanos, que os ayudaron a adaptaros a la selección? Yo me acuerdo que no echaba de menos ninguna lista, porque sabía perfectamente que no iba a ir a ninguna, o pensaba que no iba a ir a ninguna, pero me pidió la ducha. Estaba en la ducha duchándome y me vinieron todos los compañeros a decir que estaba convocado. Yo no me lo creía en un principio, hasta que pude ver la lista, y sí que es verdad que fue una alegría tremenda. Y luego por gente también que había coincidido en el Barça o que eran del Barcelona principalmente. Os conocía a vosotros dos. También pues a gente como Ses, Xavi o Iniesta, que no os conocía, pero bueno, eran de la casa, y fue una experiencia increíble. Nosotros fuimos juntos, eso te iba a decir, que nos enteramos justo después de entrenar, que vino el delegado a decírnoslo, y bueno, luego tuvimos sesión de fotos, de entrevistas. La prensa, te digo. Nada, la verdad es que es una experiencia inolvidable que compartí contigo. Y como compañeros, pues los que estábamos en el Barça, yo he tenido una carrera curiosa a lo que se refiere, y a la selección no he venido en categorías inferiores, no conocía a muchos jugadores, hice 2 partidos con la Sub-21, así que casi todo era nuevo para mí aquí, y de compañeros pues los que estábamos en el Barça, que éramos bastantes. Pues yo lo mío fue curioso también, porque al final sí que estaba pues desde la Sub-18 pues subiendo y demás, pero llegó pues el momento de la absoluta, que me acuerdo que después del mundial, creo que fue, dieron la lista, aún así yo tampoco estaba, y de repente estaba en casa y me llamó la delegada de que faltaba Ses, creo que era, y aún así me llamaban a mí como defensa. Le dije, bueno... Que fuiste con el 10, ¿no? Dije a Vicente que si me llevaba con el 10, que sí, que el 10 era con el 10. Que además el partido no contó, ¿no? Fue el partido, ¿dónde fue? Fue Sudáfrica. La verdad que cuando me dijeron que era el 10, prefería... Dije, dame el 21 con Guinea. Guinea, ¿no? Sí, en Guinea, sí. En Guinea, que no contó porque hubo un cambio que no fue, no sé qué. Vaya debut más raro. Debuté con el 10 de central, y el árbitro creo que era del mismo país, y cuando es del mismo país tienen que acordarlo antes, y yo pues bueno, fue un momento muy
muy bonito, ¿no? Pero aún así luego a los días me dijeron que no contaba. Y yo dije, Oye, se debutara Fíjate que no hubiera vuelto jamás, ¿sabes? El tío que debutó y por lo nunca. menos lo he vivido, luego ya veremos. Solo te puede pasar a ti. Sí, sí, bueno, y ya está, al final yo lo cuento, Vas jugando las inferiores y el proceso al final natural es, vas haciendo todas las categorías y de repente estás en la sub-21 ya para dar el salto a la absoluta. Te lo esperas, pero cuando vienes la sensación de coño, estoy ahí, tío. Es decir, veníais de lograr grandes cosas y llegas y dices, hostia, campeón del mundo, campeón del mundo, campeón de Europa, campeón de tal. Bueno, algo voy a tener que hacer diferente para poder estar ahí en medio. Entonces, al final, incluso hoy en día, cuando estás entrando, estás jugando, es un regalo el poder venir, no solo por el fútbol, sino por estar con compañeros de gran calidad. Yo creo que es un momento único, un momento bonito y luego también es muy complicado mantenerlo, pero es fabuloso, tío, la primera convocatoria. ¿Cómo esperáis el Mundial? ¿Esperáis que va a haber algún equipo que va a dar la sorpresa y va a hacer un muy buen Mundial? ¿Cómo veis al equipo? Si somos favoritos o si hay algún equipo que puede ser más favorito. Yo creo que a día de hoy hay 3, 4 o 5 selecciones que están creo que pueden dar un muy buen nivel y que pueden estar entre las favoritas. Al final, yo creo que España es una de ellas, si seguimos jugando con esta línea, ¿no? Pero bueno, también hay selecciones, bueno, Argentina, Brasil, incluso Francia, creo que hay mucho nivel también. ¿Alguna sorpresa? ¿Como Islandia o algún equipo de estos que puede...? Bueno, eso más... ¿Qué pensáis? El marro para nosotros, ¿no? Bélgica es un equipo que ha ido muchas veces al Mundial, pero nunca ha hecho unas semifinales importantes o una final. Entonces, hostia, sí, tienen buenos jugadores, tío. Entonces, parece que no lo sean, pero al mismo tiempo lo son. ¿Vosotros? Yo estoy ¿Vamos a con... volver a ganar o qué? Hombre. Tú tienes un mundial. No, me tiene... La pregunta está... ¿También tengo con la Eurocopa? No, no, pero es verdad que me tenéis que dar ese mundial. Porque eres más veterano que Respira de ellos. pseudo, Él ¿no? ya está en la Eurocopa. Sí, la Eurocopa es toda, Tú- la Eurocopa. Vosotros en la Eurocopa no. Yo La última sí que Francia. estuvimos. No, ganada. La Ah, ganada no. no, la ganada no. Pues ya va siendo hora. Tenía ganas. Hombre, me tenéis que dar el único título que me falta, me tenéis que dar. Bueno, ¿verdad? tú también tienes que aportar tu granito de arena. Al final todos Sí, tenemos claro, que... sí, si me da oportunidad de jugar, sí. Vale. Qué falso Qué humildad. humilde. Qué falsa humildad.